¿Cómo te va, Candela? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Escuchando atentamente el programa, ¿no? Por supuesto, tomando nota de todo. Perfecto. La he visto muy prolífica en sus escritos, en sus reflexiones, en la semana. Está con una época efusiva en materia de creatividad, ¿no? Sí, estoy en efervescencia creativa. Perfecto. Me alegro mucho. ¿Qué motiva esto? ¿La lectura? ¿La escritura? ¿Qué es lo que motiva? No sé, me parece que cada uno va atravesando etapas distintas. El año pasado, porque tuve que estudiar mucho para la facultad, pude leer muy poquito y también escribir poco, o quizás le di poco espacio a eso, así que este año le estoy dando mucho más lugar a todo lo literario, así que sí, estoy escribiendo mucho más. Perfecto. ¿Y algo que ocupe su mente, a que le dedique su escritura? ¿A qué le habla Candela Fumale? Buena pregunta. Justamente ayer estaba escribiendo algo sobre eso, sobre por qué uno escribe, digamos. ¿A quién le habla? No lo sé. Es una búsqueda constante y una reflexión constante dentro de la literatura también. ¿A quién se escribe? Se escribe para los lectores, se escribe para un lector en particular. Sí. Se simula que se escribe para alguien y en realidad no. Se escribe para uno mismo. No lo sé, no lo descubrí todavía. No sé si lo voy a descubrir en algún momento tampoco. Mira vos. Bueno, qué dudas, ¿no? Nos han saltado las dudas a las dudas Fumale. Existenciales, sí. ¿Y qué trajo hoy particularmente para compartir con los oyentes y sus seguidores? Hoy traje para hablar de Alejandra Pizarnik, que es una poeta, una escritora argentina, fue traductora también, y es muy famosa quizás de nombre, y sus imágenes también son muy conocidas porque tenía una forma bastante varonil de vestirse para la época y el pelo corto, y siempre salía muy seria en todas las fotos, pero quizás no se sabe tanto de su vida, y si bien vivió pocos años, porque a los 36 años se suicidó, vivió desde el 36 hasta el 72, en esos pocos años es mucho lo que leyó, mucho lo que escribió, y dejó un legado literario muy, muy grande, sí, teniendo en cuenta que murió muy joven. Ella vivió un tiempo en París, y en ese tiempo se hizo muy amiga de Julio Cortázar y de Octavio Paz, que estaban viviendo los dos en París, porque se armaban círculos literarios o círculos de artistas. Ella también era pintora, entonces aprovechó su estadía en París para hacer algunas presentaciones. No se halló mucho en la vida de allá, así que a los pocos años se volvió. Cuando volvió se hizo amiga de Silvina Ocampo, que es otra escritora muy conocida, que le llevaba 36 años a Alejandra. Se dice que salieron, no se sabe, no hay ninguna evidencia. Sí hay una carta de Alejandra a punto, días antes de suicidarse, que le manda a Silvina y le confiesa su amor, pero es lo único que hay para hablar de eso. Y esta cuestión del suicidio, de la depresión, se ve mucho en sus escritos, pero también se ven una voz muy poética, no solo en cuanto a la muerte, sino en cuanto a lo poético, en cuanto a lo sensual, en cuanto a lo subjetivo de la mirada, a lo onírico también. Es una poesía muy reflexiva y que no pasa de moda porque no tiene tantas referencias a su época, entonces van pasando los años, uno lo sigue leyendo y sigue siendo actual. Se la considera también uno de los íconos del feminismo del siglo pasado, justamente por darle lugar a su voz de mujer. Muchas veces las mujeres antes no es que escribían con un seudónimo masculino, pero se posicionaban un poco en la visión del hombre para que sus escritos sean leídos, y esta es una de las primeras escritoras argentinas que se posiciona totalmente como escritora mujer y describe su óptica femenina sobre la vida, que no sé si es muy distinta a la de un hombre o no, eso será otra discusión, pero sí ella se hace cargo de ese lugar. Bien. Y por eso se la considera, uno de los íconos feministas, sí. Muy bien. ¿El nombre lo recordamos entonces? Alejandra Pizarnik. Tiene muchos libros de poemas. Bien. A mí los que más me gustaron son dos. Uno se llama Los trabajos y las noches y otro se llama Extracción de la piedra de la locura. Los libros de poesía tienen la particularidad de que son muy ágiles de leer. Bien. Y se pueden ir dividiendo. A veces uno lee 2 poemas una noche, deja pasar un tiempo, lee otros 2 poemas. Se pueden leer de otra forma que no es quizás la de una novela, que uno tiene que arrancarla y terminarla en cierto tiempo porque si no se olvida la trama de lo que estaba leyendo. Perfecto. Bueno, la escritora entonces recomendada y que Candela ha puesto bajo la lupa, ¿eh? ¿Murió muy joven, dijiste? Murió muy joven, murió a los 36 años. Mira vos.
Se suicidó tomando 50 pastillas de un fármaco que ahora no me acuerdo, pero decían que sí, que tenía... Una vida atribulada. Sí, tendencia a caer en... De hecho, vivió un tiempo en un hospital psiquiátrico. Bueno, esta historia que contiene la creatividad y también la tragedia de Alejandra Pizarnik. ¿Qué trajiste? ¿Las frases habituales? Sí, las frases ¿Recolectaste alguna, Candela? Sí, me encanta esto de las frases, lo tengo que confesar. Me parece muy divertido. Un lindo ejercicio en los días en que, previos a tu visita a la radio, pensar a qué escritor, qué reflexiones, compartir con los oyentes. ¿Hoy a qué te abocaste, por ejemplo? Un poquito de todo. La primera es de Mario Benedetti, de un libro que se llama La Tregua, que otras veces lo hemos nombrado, un libro muy lindo. Dice: el trayecto de mi identidad supone que he cambiado, pero la regularidad del cambio supone que soy el mismo. Wow, para pensar. De Benedetti me cede entonces la lectura, Candela, a George Steiner. Un crítico literario. Sin traducción, habitaríamos provincias lindantes con el silencio. Dijo George Steiner, como crítico, te concedo la posibilidad de Vasconcelos. De Vasconcelos, bien, el que escribió Mi planta de naranja lima. Un libro muy lindo, muy triste. Lloré mucho con ese libro, pero vale la pena el llanto. ¿Lloraste a medida que ibas leyendo? Sí, es que la historia es tan triste. Qué sensible, mal. Sí, soy muy sensible. Igual he llorado con pocos libros, muy pocos libros. Se te hizo un nudo en la garganta y no pudiste contener las lágrimas. Exacto, sí. Cuando vienen las ganas, mejor llorar que contenerlo. ¿No le parece? Muy bien. Usted llora... Expresar sus sentimientos. Se da la posibilidad de llorar. No hay lágrimas en mi interior. No es un hombre feliz. No hay lagrimales. No. Cero emoción. No sé si lo mío es patológico. Si es patológico, tengo que hacer mucha memoria para recordar mi último yo. No. Sí, alguna se me llenan los ojos de lágrimas. Miento. Cuando escucho la marcha de Rosario Central. Muy bien. Cuando sí, el himno de Italia también me invade así una sensación parecida. En ocasiones el himno argentino también, no siempre, pero en algunas ocasiones. Soy sincero, absoluto. Le creo. Pero por película, por libro. ¿Y por la vida? Por la vida menos. No, me he construido un caparazón. Un caparazón, qué feo. Sí, es feo, probablemente. Le haría bien, lea Mi planta de naranja lima para llorar un poco. Soy un analfabeto emocional. Ok. Igual me parece muy destacable que te des cuenta de eso, que lo reconozcas. Lo reconozco, claro. Absolutamente, pero me abro completamente. Por eso, que uno reconozca una característica ya es la mitad del camino. Las lágrimas o me emociono cuando escucho el himno de mi equipo, automáticamente me gané la enemistad de muchos oyentes, pero bueno, yo soy sincero. Para mí usted canaliza... Con la sinceridad todo. Por supuesto. Como respetaría enormemente a aquel que me dice con el himno de Newell's yo me emociono, pero te comprendo. También. Te comprendo porque me pasa con mi equipo. Que es mejor, pero bueno. Estoy casi a punto de lagrimear. Bueno, ¿qué más? A ver, Vasconcelos, nos quedamos en Vasconcelos que te hizo llorar en alguna oportunidad. Esta frase no me hizo llorar, pero otras partes sí. Dice: matar no quiere decir que uno agarre un revólver y haga pum. No es eso. Uno mata en el corazón, va dejando de querer y un día la persona muere. Wow, qué lacerante Vasconcelos, qué determinante, con pocas palabras para definir y emparejar indiferencia con la muerte. Cuando vos sos indiferente a una persona, esa persona la murió. Indiferencia muchas veces molesta más que alguien te confronte o te diga cosas feas. ¿Quién es Natalia Borges Polesso? Una escritora brasilera que hace muy poquito encontré y que es muy joven y me gustó mucho. La eligió Candela esta frase, y yo la leo. Te conozco desde que el mundo era el sonido de la distancia que nos separaba, pero nunca nos impedía encuentros. Te conozco desde siempre, desde el primer miedo de conocer. Te conozco antes de las ganas. ¡Wow! ¿Qué declaración puede ser esta, Sí, por supuesto. De hecho, sí, yo la usé a modo de declaración en un momento. Ajá. La literatura tiene sus usos prácticos a veces. Pero cada vez no es todo poético. Más su vida es una romántica, pero empedernida. Un poquito, sí. Candela. Bueno, ¿qué más? Bien, y la última es de Mirta Rosenberg, una escritora argentina, que dice: en la época de mi madre las mujeres eran probables.
Mi madre se sentaba junto a mi abuela y las dos eran completamente de carne y hueso. Yo soy apenas una secuela estable de aquel exceso de realidad. Perfecto. Bueno, acá me piden un presupuesto, nada que ver con el romanticismo, pasamos a lo monetario, así que perdón. Que también es necesario en la vida. Perdón por romper el clima. Adelante. ¿Sabe qué? Dígame. No se puede ir sin dejar alguna recomendación. Cuento, o un libro, o un autor. Bien. ¿Tiene preparado algo para los oyentes? Sí, por supuesto. Comento siempre lo que estoy leyendo porque es lo que tengo más fresco en la mente. Estoy leyendo un libro de Italo Calvino, que es un escritor italiano muy conocido, que se llama El varón rampante. Es una historia bastante irónica, satírica, de un chico que se sube a un árbol y no quiere bajar del árbol y se pasa la vida saltando de árbol en árbol. Estoy por el principio, así que no puedo contar mucho más que eso. Así que El varón rampante de Italo Calvino. Y si no, de Ernesto Sábato, un compendio de cuentos que él eligió, que se llama Cuentos que me apasionaron, que recoge un poquito de varios autores, algunos argentinos, otros no, y tiene dos libros de estos, el primer libro y el segundo, con cuentos distintos, y me parece interesante, una antología elegida por otro autor, así que de Ernesto Sábato, Cuentos que me apasionaron. Una de las grandes plumas nacionales. Exactamente. En la recomendación de Candela Fumale. ¿Culminamos? Culminamos. Perfecto. Algunos de los oyentes dicen, ¿y qué pasa con ese idilio? No, es una charla con Candela, cara a cara. Dos apasionados de la lectura. Totalmente. Y dos sensibles. Ella más que yo, indudablemente. Ya te vas a aflojar, Gustavo. Bueno, vas a empezar a llorar con los libros. Lo dudo. La gente que quiera seguirla más allá de este espacio radial... Bien, en Instagram, Candela Fumale, si no en YouTube, también como Candela Fumale están las columnas anteriores, y si no en mi blog literario, escritoscósmicos.video.blog. Muchas gracias, Cande. No, gracias a ustedes. Que tengas un lindo resto de la semana, Igualmente, para mí ya arrancó el fin de semana igual. Buena idea. 9:32, la temperatura en la ciudad de Rosario luego de este segmento con autores, escritores y por supuesto la elección de Candela Fumale. 11 grados.